Para ser campeón del mundo se requieren hazañas impresionantes. Vasily Smyslov, campeón del mundo de 1957 a 1958, aunque corto reinado, pero dejó una gran huella en el ajedrez mundial. Tuvo que derrotar a un gladiador del tablero que fue Mikhail Botvinnik, de quien alguna vez Smyslov dijo que parece que hubiera jugado con él toda su vida, ya que tuvieron dos matches por el campeonato del mundo, aparte de duelos muy reñidos entre ellos. Bien, Smyslov se caracterizó por tener un juego con una lógica muy impresionante, una capacidad para comprender las posiciones y para aplastar estratégicamente a sus rivales que realmente destacó en su momento, ¿no? Una de las frases más conocidas de él es la que pueden ver aquí en la presentación: en el ajedrez como en la vida, el adversario más peligroso es uno mismo, haciendo ver la importancia de la fortaleza mental que debe tener un ajedrecista para poder tener éxito. Repasemos un poquito de su biografía primero de este campeón. Vasily Smyslov nació un 24 de marzo de 1921 en Moscú, Unión Soviética, y con ayuda de su padre comenzó a jugar ajedrez a los 6 años de edad, y a los 17 años ya era gran maestro de ajedrez. Todo un logro, porque no era sencillo, pues en esta época no es como ahora que vemos grandes maestros muy precoces. Ahí realmente era bastante más complejo tener el título de gran maestro, y él lo logró a los 17 años. Fue un estudioso del tablero, un autodidacta, un lector voraz que leía muchísimo sobre ajedrez, y así logró pues su progreso y el nivel al que él alcanzó, ¿no? Además, muy aparte del tema ajedrecístico, él era un cantante de ópera conocido, se hizo barítono y destacó mucho allí, ¿no? De hecho, fue tras una audición fallida en la ópera de Bolshoi que él decide darle un stop a esa parte de su carrera y dedicarse más a tiempo completo al ajedrez. Y es como de hecho consigue ser campeón del mundo. Su primer intento en el camino a convertirse en campeón mundial fue en 1953 tras ganar el torneo de candidatos de Zurich, un torneo muy conocido, con 2 puntos de ventaja sobre destacados ajedrecistas como Keres, Bronstein, Reshevsky, ¿no? Puras leyendas del ajedrez, y Smyslov le sacó 2 puntos de ventaja al final del torneo. Fue así como en el año 1954 juega el match por el título del campeón del mundo contra Mikhail Botvinnik. 24 partidas con un marcador igualado, victorias por ambas partes, y realmente, según el reglamento de la época, el campeón en caso de empate mantenía el título mundial, y por ello Botvinnik siguió siendo el campeón y tuvo que esperar un tiempo más Smyslov. Pero no se rindió. Más tarde, en 1956, Smyslov vuelve a ganar el torneo de candidatos en Ámsterdam, consiguiendo enfrentar nuevamente a Botvinnik en el año 1957, y en esta ocasión venció al campeón con un marcador de 12.5 a 10.5, ganando por 2 puntos de diferencia este reñido encuentro. Bien, si bien es cierto, Botvinnik recupera el título el año siguiente, pero como ya se mencionó, llegar a la cima del ajedrez mundial no es cualquier cosa. Se necesita algo más. Aparte de esta enorme trayectoria que lo llevó a ser campeón del mundo, Smyslov también es muy recordado porque tras perder el título se mantuvo activo en el ajedrez. Incluso ya siendo todo un veterano, una persona de edad avanzada, siguió jugando torneos hasta los 79 años, donde jugó su última partida de ajedrez. De torneo, claro. También fue campeón mundial de veteranos en 1984, y de hecho tuvo enfrentamientos al más alto nivel con jugadores incluso de la talla de Kasparov, con quien se enfrentó en una final de candidatos en el año 83. Todo un enorme titán del ajedrez que falleció a los 89 años de edad un 27 de marzo del 2010 a causa de complicaciones cardiorrespiratorias. Aquí tenemos una fotito de Vasily Smyslov ya de edad, siempre acompañado con el ajedrez y con su gatito en este caso, ¿no? Muy bien, un enorme campeón del quien vamos a aprender muchísimo, y la partida que quiero mostrarles el día de hoy, de hecho, aunque corta, pero nos enseña una valiosa lección sobre el juego de estructuras típicas en defensa siciliana, como la que vamos a ver a continuación. A ver. Bien, aquí por ejemplo esta partida de Smyslov con piezas blancas contra Radkowski con piezas negras, después del alfil de 6 del negro. La verdad es que Smyslov ya empezó superior en la apertura, pero da la impresión que la partida todavía está muy reñida y que acá falta muchísimo por jugar, y se ve un poco difícil explotar la casilla típica que deja esta estructura siciliana, ¿no? La casilla D5, que es una casilla débil, y el peón retrasado en D6, ¿no? Es muy típico, muy común jugar así. Sin embargo, la forma en la que Smyslov gana la partida en pocas jugadas es impresionante.
Para empezar, ¿qué jugaríamos aquí para tratar de sacarle mayor partido a la posición? Si pensamos un momento, seguramente se nos van a ocurrir algunas ideas, dentro de las cuales está el movimiento de F5, que fue el que jugó Smyslov precisamente. Es probable que aquí las negras debieron retroceder el alfil a D7. ¿Ya? No fue lo que jugó Rudakovsky, jugó alfil C4. Pero en caso de alfil D7, analizando un poquito, el blanco también está algo mejor. Seguramente viene alfil G5 para quitarle el caballo y dominar la casilla D5. Y bueno, las negras tienen como respuesta alfil C6 probablemente, alfil por el caballo, alfil por el alfil. Y voy a buscar un alfil C4, un alfil D5 para sacar ventaja. Naturalmente tengo que cuidarme también del dama B6 jaque. Así que un rey H1 preventivo primero y luego buscar esta maniobra. Y yo creo que el blanco está en una posición bastante mejor. La partida todavía aún peleada, pero con enormes posibilidades para blancas. Bien. En la partida en realidad después del F5 el negro jugó alfil C4, que es un error bastante considerable porque al eliminar las piezas, los alfiles claros, las casillas van a sentirse más débiles, ¿no? Y después del alfil por alfil, dama por, precisamente ahora vino alfil G5 y la situación se complica bastante para negras. El negro jugó torre E8 y tal vez no se esperó que de inmediato le comieran alfil por caballo, alfil por alfil y caballo en D5, ¿no? Quizás es probable que Rudakovsky no la viera pensando que tiene dama por C2, ya que si torre C1 viene dama por B2 y si caballo C7 pues son demasiados peones los que se come el negro y la verdad es que la calidad está más que compensada, ¿no? Son muchos peones, entonces se complicaría mucho el blanco, pero la realidad es que después de caballo D5, si dama por C2 tengo una jugada intermedia que es el torre F2, atacando primero a la dama, que no puede abandonar la columna C por caballo C7. Y si juega dama C6, viene torre C1, dama A6, caballo C7, pues ya no son tantos peones los que captura. Y la verdad es que la calidad de ventaja acá sí va a pesar bastante. El blanco está claramente mejor. Bien, así que el movimiento caballo D5 fue muy bueno. C2 no se puede capturar, en otras palabras. Y Rudakovsky se vio obligado a bajar alfil D8. Quedando ya en una posición bastante pasiva, ¿no? Lo que sigue a continuación es un C3 para proteger el punto. Luego de B5 una organización de piezas. Y aquí es lo que yo quiero destacar mucho de Smyslov, ¿no? Tenía la capacidad de saber armonizar con sus piezas de tal forma que pareciera fácil ganarle a un gran maestro de la época, ¿no? Algo que destaca mucho en su juego, ¿no? Parte de su personalidad también, pues él era un cantante de ópera conocido, un barítono famoso, y la armonía y la coordinación era parte de sus prácticas habituales como profesional también en esa materia, ¿no? En el ajedrez era muy similar su estilo, su forma, ¿no? Tenía una sintonía muy particular. Aquí de hecho él comienza a preparar un ataque que se desenvuelve con mucha facilidad. Primero le juega B3 sin temor a debilitar C3, ya que el caballo de D5 es inexpugnable, es un caballo que no se va a poder expulsar con facilidad y no se va a sentir la debilidad. Luego el jaque, corrió rey H1, le jugaron torre C8 para presión acá, pero ya lo mencioné, no hay más. Vino torre F3 simplemente y se está preparando una avalancha ya contra el rey negro, ¿no? Vamos a ver cómo lo sigue ejecutando. Rey H8 y llegó el momento, ¿no? Aquí llegó el momento de ejecutar ya un ataque mortal. Le lanza F6, tremenda jugada. Evidentemente va a destrozar al rey. Y si G por F6, que fue lo que ocurrió, le lanzó dama H4. F5, bueno, simplemente caballo F6 ganando, ¿no? Alfil por caballo, dama por y torre G3. Entonces no puede hacer F5. La única forma de salvarse a primera vista es trayendo rápido la torre G8 y a G7, corriendo en defensa, y eso fue lo que ocurrió. Pero vino caballo por F6, ya, torre G7 defendiendo el mate, y juega torre G3 con una amenaza de mate en 2, ¿no? Seguramente lo alcanza a ver. Dama por H7 jaque, torre por H7 y torre G8 mate. Ya la partida está perdida, el negro no tiene mucho que hacer. Para poder defenderse tuvo que capturar alfil por caballo, dama por y torre G8, pero las piezas negras están graves, mientras que el blanco comienza a cosechar ya el triunfo, ¿no? Pronto como torre por D6 y no hay nada que pueda evitarlo, no tiene ninguna amenaza, la posición blanca es invulnerable. Este movimiento D5 que realiza fue ya prácticamente para rendirse, porque luego de torre por G7
Smyslov ganó la partida. Aquí se rindieron las negras. La razón es sencilla, después de torre por torre viene torre por D5. Para evitar el mate, tal vez dama F8 y torre D8 clavando la dama, ¿no? Clavando la dama y se gana de inmediato la partida. Bien, como pueden ver, solamente unos cuantos movimientos de una posición aparentemente de apertura todavía. Es increíble cómo logra derrotarlo en poco tiempo, ¿no? Con un juego lógico, un juego muy preciso, con explotar las debilidades en la estructura del rival, ¿no? Una fineza posicional que lo caracterizó muchísimo y del cual podemos aprender, la verdad, bastante para poder mejorar en nuestro ajedrez. Así que un consejo, siempre leer a los clásicos, entre ellos Vasily Smyslov. Aprendamos mucho más de él, hay mucha bibliografía del cual podemos copiar un poco de esa energía y de esa sincronización de piezas que él utilizaba para poder derrotar fácilmente a sus rivales.